Se habló de todo un poco, se habló de todo un poco en la mañana y de a poco vamos como encadenando de lo que es este tipo de entrenamiento de altas intensidades. Se habló de que nosotros para empezar a prescribir tenemos que evaluar y de ahí de esas evaluaciones empezamos a ordenar todo ese tipo de trabajo. Claramente, primero que nada, tenemos que empezar a entender qué y a dónde queremos apuntar, cuál es el objetivo que queremos lograr para saber a dónde vamos a hacer impacto. Todo va a depender de todas las variables de entrenamiento que estemos utilizando para poder llegar a dar en la tecla. Como venimos hablando hace rato, para poder empezar a trabajar HIIT, fíjate que yo acá te puse eh, algunos cuadritos con colores. El HIIT se empieza a planificar y empieza a trabajar por encima del 80% del umbral láctico. Diferentes autores han nombrado, tenemos clasificaciones tradicionales, clasificaciones nuevas, hay muchos autores, como este tipo de entrenamiento está tan utilizado en todos los lugares de movimiento, tanto como en la parte de CrossFit como Tagonza, en la parte del gimnasio, en la parte en el área de fitness y demás. Entonces, teniendo en cuenta, como te dije recién, el tema de las evaluaciones, empezar a entender en qué zona vamos a estar trabajando para ver qué tipo de adaptaciones vamos a generar. Yo acá cité a un autor, García Verdugo, que él empieza a clasificar 4 zonas. Fíjate que, como te dije, a partir de acá, a las zonas, las divide como unas subzonas. Que tenés, primero, la zona aeróbica, que esa no vamos a tocar, no la vamos a estar tocando, por eso yo te la pinté de verde acá, toda la misma zona, y vamos a empezar a tocar arriba de la partir de la zona mixta. Después tenemos una zona láctica y una zona láctica. Fíjate que todo en que es García Verdugo lo divide por zona y después lo subdivide, hace subzonas de lo que son extensivas y extensivas. Él acá después empieza a trabajar con direcciones. Él habla de direcciones y dice en la parte extensiva, él apunta a que busca la capacidad y en la parte intensiva trabaja con la potencia. Bien, entonces teniendo en cuenta esta clasificación de García Verdugo, fíjate, en la zona mixta, vamos a ir de abajo para arriba, y en la zona extensiva, arrancando del umbral láctico, de un 80 a un 90% de la intensidad de trabajo. Salimos, empezamos a trabajar un poquito más intensivo, parte intensiva del VO2 máximo, ahí ya el sujeto empieza a trabajar de un 95 a un 120 de la intensidad relacionada al VO2 máximo. Cuando pasamos después a la zona láctica, capacidad aeróbica láctica, ya el sujeto acá está trabajando entre un 120 a un 140 de la velocidad máxima. Después la parte intensiva, empieza a trabajar la potencia aeróbica láctica, que están en las intensidades que rondan de un 140 a un 160 de la velocidad máxima. Y después, como último, empieza la zona aláctica, que tenés también la zona extensiva, que como te decía recién, en busca de la capacidad, y la zona intensiva de la potencia. La zona extensiva que va a estar rondando un 95% de la velocidad máxima, y la zona intensiva que trabaja todo en velocidades máximas en tiempos cortos. Teniendo en cuenta este cuadrito, teniendo en cuenta este autor, y después diversos autores,
lo que se viene hablando y lo que vamos a seguir tocando en el curso es tratar de entender, como se tocó el temprano de la parte de la historia. Dentro del HIIT hay muchos protocolos. Vas a tener un montón de nombres que van a hablar. Por ejemplo, ahí tenés el Tabata, Shibala Libre, McDougall. Tenés diferentes de clasificaciones antiguas y hoy, como se llaman, que estábamos citando mucho, a lo que es Larsen y Buchet, que todo eso se empezó a investigar tanto por entrenadores, por atletas, que investigadores empezaron a trabajar y empezaron a dividir y a ordenar todo ese tipo de trabajos y empezaron a llamarlos en hits cortos y hits largos. Trabajos intensivos y trabajos extensivos. Ahí vamos a volver a esa diapo. Y mirá, eso es lo que dice en el HIIT. Entonces se empiezan a dividir dos: trabajos largos y trabajos cortos. En la parte de lo que es intensivo, en la parte de lo que es hit corto, fíjate que está el RST, que son siglas que dice la capacidad de repetir sprint, que van de 3 a 8 segundos máximos, con pausas mayores al minuto. Después tenés el SIP. Este es uno de los protocolos más utilizados, uno de los protocolos más investigados, que es como te hablaba hace rato, derivado del protocolo Wingate. Este es un protocolo que trata de esfuerzos máximos all out, o sea, a máxima intensidad, con trabajos, esfuerzos de 30 segundos y pausas de 2 a 4 minutos. Ese sería el trabajo de HIIT. Y después, como trabajo intermitente, teniendo en cuenta que es el trabajo intervalo de trabajo y pausa, acá es donde se empieza a ver el 5x5, el 10x10, el 15x15, 30x30, y según Astran, hasta el minuto y no más, se puede empezar a trabajar de lo que son trabajos intermitentes. Y esto desde el 100% al 120% del VO2 máximo. Todo este tipo de trabajos, entonces, los empiezan a diferenciar de lo que es todo trabajo de intensidad. O sea que podríamos decir que va en busca de la potencia. Todos trabajos intensivos en tiempos de trabajo cortos, all out, con recuperaciones. Después tenemos el HIIT, después tenemos dentro del HIIT también los trabajos extensivos, que acá hablan de todos los intervalos. Los intervalos, si volvemos acá, empieza a hablar de intervalo largo, intervalo medio, muy utilizado, de 1 a 5 minutos. Después tenés intervalo corto, 1 y 2. Y después vuelve a trabajar con los intermitentes. Fíjate que yo acá, en esto, cuando te marco acá en la tabla de clasificación de métodos, empiezo a ubicarlos a estos tipos de métodos de acuerdo a las intensidades, de acuerdo a las zonas que yo quiero trabajar, de acuerdo al objetivo que yo quiero llegar, o que tu atleta, o que tu entrenado, o que tu cliente, como quieras llamarle, te haya pedido. Entonces yo, teniendo en cuenta esto, lógicamente volvemos a lo que estaba hablando Guille, de lo que eran las evaluaciones, y de lo que estaba hablando Gonza, que lo que primero hacemos evaluamos, y en base a eso podemos empezar a prescribir. Teniendo en cuenta que yo acá te puse, fíjate que el Tabata, muchas veces, en muchos lugares hoy, en la parte, digamos, del fitness, muchos dicen, no estoy trabajando Tabata, pero la realidad es que si vos no sos atleta, vos estás utilizando los tiempos del Tabata.
No estás haciendo Tabata. Tabata, Izumi Tabata, bien digo. Él dice el método que trabaja de 8 minutos, fíjate que acá yo te lo voy a marcar, perdón, 8 repeticiones de 20 segundos al 170 del VO2 máximo, con recuperaciones de 10 segundos, y todo esto lo hace por 4 minutos. Según Tabata, él dice, quien hizo Tabata no le da para hacer más nada. Quien hizo Tabata no le da para hacer más nada. O sea que tú estás trabajando a intensísimo lo que son los esfuerzos, y muchas veces se empieza a escuchar, dice que yo trabajo 2 rondas de Tabata, 3 rondas de Tabata, y la verdad es que el verdadero Tabata se hizo en la prueba para un cicloergómetro. Y seguí con lo que es de sacarle bien la tabla. Perfecto, bien. Bueno, entonces, así como el Tabata, está Shibala, que acá yo después les marco, digamos, el trabajo. Fíjate que yo acá te estoy diciendo el tiempo de estar trabajando, el tiempo de pausa, la cantidad de repeticiones y lógicamente la intensidad. Si yo tengo en cuenta todas estas variables, recién ahí voy a saber a dónde estoy yendo. Como dice un profe amigo que recién estábamos nombrando, que él nombra mucho, el reloj manda el orden y el acelerador. Si nosotros tenemos en cuenta, como siempre marca el Tano, estas cuestiones de las variables del entrenamiento son tal cual. O sea, yo tengo que tener en cuenta, como dice la ciencia, estas variables, porque si no solamente sería empezar a hacer repeticiones, como te decía Guille recién, hay personas o atletas o algunos que te dicen yo trabajo a un 70% sin saber alguna vez que se ha evaluado. Estoy hablando, a ver, si se graba. Hola, hola. No sé si me están escuchando. A ver. Estoy abriendo el chat. Se traba. ¿Alguien más se le traba? ¿Alguien me la traba? Hola, hola. Ahí Martina se escucha bien. Por ahí, chicos, no sé si ahí se me escucha a mí o que chequeen. A ver, me empiezan a ver, podemos chequear acá por el chat, si se escucha todo bien. Preguntaré si querés retomar de alguna forma. A ver, si me están escuchando, podemos volver a abrir lo que se dijo. Volvemos al cuadrito de los métodos, de las clasificaciones de los métodos. Medio saturado, me dicen, a ver por acá. A ver, ahí me estás escuchando, estoy elevando un poquito el volumen para ver si está bien. Puedo llegar a repetir, entonces, hacer un repaso de lo que estábamos hablando. Ahí los estoy siguiendo por el chat, cualquier cosa me avisan para ver si podemos retocar un poquito y que se entienda de lo que veníamos hablando. A ver, Fede, Ale, ¿dónde se quedaron más o menos? Como para ver si retomamos. A ver. ¿Me están escuchando por ahí? ¿Se escucha claro? Esperamos un segundo para corroborar. No, el cuadro siguiente. A ver, Fede. ¿Este cuadro me estaba diciendo, Fede? A ver, yo lo voy pasando. Sí, el blanco. El blanco. Sí, intensivo y ¿Ahí estás escuchando bien, Fede? Hola, hola. Bueno. Sí, ahí se escucha. Se escucha bien. Bueno, dale, excelente. Ahí seguimos. Entonces, resumiendo,
de todo lo que se venía hablando, yo te estaba diciendo acá, Fede, que el HIIT, diferentes autores lo empezaron a trabajar, o sea, hoy en la actualidad, como HIIT intensivo corto y HIIT extensivos largos. Que los intensivos cortos iban en busca de la intensidad, de la potencia, y los extensivos largos iban en busca de la capacidad. ¿Bien? Eso es lo que te estaba diciendo recién en este cuadrito blanco que me estabas pidiendo que se habían quedado ahí por la mala conexión. Y acá te estaba diciendo el tipo de trabajo. Fíjate acá que te decía recién que en los intensivos habla del RCT, habla del SIT, habla de los intermitentes, que yo te decía que intermitentes del 20-20, 20 por 20, 30 por 30, 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15, hasta el minuto, como lo denomina Astran, que puedo llegar a trabajar con una intensidad de un 100 a un 120% del VO2 máximo. Saliendo de los intensivos cortos y entrando a los extensivos, que como te decía, en busca de la capacidad, entonces, ahí están intervalos, que los intervalos se pueden clasificar en intervalos largos, intervalos, todo esto empieza a trabajar por encima de los 60 segundos, con pausa de 2 a 5 minutos, de acuerdo a la adaptación que yo quiera generar, de acuerdo al deporte que estoy trabajando, de acuerdo a qué tan respondedor es el atleta que estoy trabajando, ¿no? Entonces, se empiezan a clasificar a intensivos largos, extensivos largos, perdón, extensivos medios, que van entre el minuto y a 5 minutos. Después tenemos intensivos, extensivos, cortos, corto 1 y corto 2. Bien. Acá lo que te había puesto después era, y te hablaba de todos los métodos que se empiezan a utilizar. Todos estos métodos tienen diferentes adaptaciones, y yo primero que nada, como decía recién, vuelvo a resumir este cuadrito, es que yo lo que tengo que tener en cuenta, primero después de hacer una evaluación, empezar a tener las variables de entrenamiento. Si yo no tengo las variables de entrenamiento, no voy a saber a dónde me voy a dirigir, no voy a saber a dónde voy a llegar, y no va a ser todo por consecuencia, sino que a dónde llegue va a ser por casualidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo quiero generar un trabajo de intensidad, van a ser trabajos, por ejemplo, HIIT corto, con intensidades altas, y yo lo que tengo que hacer es una pausa pasiva. Si yo tengo una pausa pasiva, lo que voy a llegar a lograr es que no me decaiga la producción de potencia. Ahora, si yo quiero empezar a ir en busca de la capacidad, voy a seguir trabajando en esfuerzos intensos, seguir trabajando, esfuerzos all out, pero lo que voy a empezar a hacer es dar pausas activas. Y como recién te decía Guille, ahí puedo trabajar los dos sistemas. Entonces, en el momento que yo estoy trabajando, o sea, en los intervalos de esfuerzo, voy a trabajar y a estimular al sistema anaeróbico, y en los intervalos de pausa, o sea, de recuperación, si lo quisiera, empiezo a trabajar, a estimular, perdón, el sistema aeróbico. Bien, ¿se entiende ahí, Fede? No veo nada. Los medios intensivos o extensivos que buscan, lo que será cuál es el objetivo de medios intensivos. No sé si lo explicaste recién en la hoja. ¿Cuáles? ¿A se refiere como tus medios o extensivos? Ahora que voy a la pregunta. Bien. Hola, Silvana, ¿me estás escuchando? Estoy Sí, yendo te al escucho. chat. Estoy yendo al chat. Sí, ahora que me habilitaste
el micrófono, te escucho bien la pregunta porque no puedo entrar bien al chat y todo eso me estaba diciendo que estaba consultando. ¿Cuál es tu consulta? Sí, bueno, lo que pasa es que estoy anotando, y lo explicaste bastante rápido. De los hits cortos intensivos, puse que los tiempos son de 3 a 8 segundos máximos por pausas mayores a 1 minuto, y lo que buscan es intensidad y potencia, ¿verdad? Sí, Bueno, luego dijiste que los hits extensivos largos buscan capacidad. perfecto. Y Perfecto. bueno, y me faltan hits medios que los dijiste medio rápido. Bien, y los hits medios, vos para que te des una idea, Silvana, es todo. Intensidad moderada, intensidad Sí. media, y apuntamos a ir y quedarnos en la intensidad de salto. Entonces, lo que vos me estás preguntando, intensidad, digamos, el hit medio largo, consiste en entrenamientos menores a una intensidad, a ver, moderada, sostenida, Sí. que los protocolos van a oscilar en intervalos que se encuentren en 1 minuto con pausas de 4 a 5 minutos. Sí. A una intensidad, como para que te des una idea en el cuadrito que yo te estaba mostrando, que ahora vamos a volver, ahí te lo estoy volviendo a poner, con una intensidad del 70 al 95%, que vas a estar dando vuelta por acá. Sí. Bien, entonces, como te dije recién, todo esto que vas a vos a planificar o prescribir entrenamiento de HIIT, recordá que va de 80% de intensidad para arriba para saber que estás planificando HIIT. Que todo va a tener que ver por encima del umbral de la charla. Sí. ¿Entendió? Sí, perfecto. Excelente. Bien, ¿alguna pregunta por ahí? Como para avanzar. Después acá le vamos a pasar la información, nos vamos a pasar el power, las diapos, para que vayan viendo. Acá, de todas maneras, esto te va a estar quedando, Silvana, para que lo puedas ver una y dos veces, la cantidad de veces que quieras. Ahí tenés, si bien te estamos marcando los tiempos, las intensidades, las recuperaciones, pausas activas, pausas pasivas. Después ya con eso vos condimentás el ejercicio que vos quieras, como te decía Guilla recién, para ver a dónde vas a hacer impacto metabólico.